Bienvenidos al avance del capítulo 69 de Kuma, la otra esposa. Karam estaba al borde de la locura. Su mente se convertía en un torbellino de preguntas sin respuesta, porque Seylam había desaparecido y no tenía la menor idea de dónde podía estar. Cada rincón de la casa, cada calle que recorría con la mirada, era un recordatorio del vacío que ella había dejado. Lo primero que se le vino a la cabeza fue el teléfono. Con un temblor que le recorría los dedos, buscó su número y lo marcó con la esperanza de escuchar su voz al otro lado de la línea. Esperó, y lo único que obtuvo fue un silencio que helaba la sangre. Ese vacío lo golpeó más fuerte que cualquier palabra, y la preocupación empezó a trepar por su cuerpo como una sombra que no lo dejaba respirar. La ansiedad no le permitió quedarse quieto. Decidió llamar a Ilias, creyendo que tal vez él podría haberla visto, o al menos darle una pista para seguir sus pasos. Pero la respuesta fue otra piedra sobre su espalda. Ilias no sabía absolutamente nada, no tenía noticias de ella, no había rastro, y con cada palabra que escuchaba, la desesperación de Karam se volvía más insoportable, como si el suelo mismo se le abriera bajo los pies. Fue en medio de esa angustia, con el rostro marcado por la tensión, que apareció Khan. Se acercó despacio, con un aire que no traía calma, sino incertidumbre. Y al hablar dejó caer una verdad que a Karam lo desarmó aún más. Seylam había tomado un taxi y se había marchado sola. Khan intentó tranquilizarlo, le dijo que no se preocupara, que seguramente todo iba a estar bien. Pero esas palabras, lejos de calmarlo, encendieron más la tormenta que ya lo consumía por dentro, porque cada frase que llegaba a sus oídos no hacía más que recordarle que estaba perdiendo el control de la situación. Y en ese instante, cuando el caos parecía crecer sin medida, apareció otra sombra, Sema. No con intención de consolarlo, sino con veneno en las palabras. Se acercó a él con ironía y le lanzó la pregunta como un dardo directo al corazón. ¿Acaso piensas salir corriendo detrás de Seylam? Karam prefirió callar. No quería discutir, no quería desgastarse con ella, porque lo único que lo dominaba era la urgencia de encontrar a Seylam. Pero Sema no estaba dispuesta a detenerse allí. Con una sonrisa cargada de desafíos, soltó la bomba. Había roto los papeles del divorcio. No lo había hecho por capricho, sino porque Kudret mismo se lo había pedido. Y para rematar, aseguró que pensaba quedarse en la casa, que nadie tenía la autoridad ni el poder para sacarla de allí. La descarada seguridad con la que hablaba hizo que Karam la mirara con frialdad, intentando descifrar qué la llevaba a hablar con tanta certeza. Y ella, sin titubear, insistió. No firmaría nada, porque Kudret había ordenado que no lo hiciera. Y además, como si todo lo anterior no fuera suficiente, declaró que lo único que buscaba era recuperar la confianza de Karam, como si detrás de tanta manipulación existiera una intención noble. Pero él no mordió el anzuelo, no le dio ni una palabra más. Decidió ignorarla, girar sobre sus pasos y marcharse, dejando atrás las provocaciones de Sema y su descaro. Lo que Karam no imaginaba es que mientras él se alejaba con el corazón hecho pedazos, Sema ya tenía en mente un plan aún más oscuro. Mientras Karam se marchaba con la mente inundada por la incertidumbre, Sema se quedó en la casa con una expresión que lo decía todo. Lo que menos pensaba hacer era rendirse. Su aparente calma era solo una máscara, porque en su interior hervía la obsesión de recuperar a Karam a cualquier precio, aunque para lograrlo tuviera que hundir a Seylam en la desgracia. Apenas se aseguró de que Karam estaba lejos, buscó a Amit. Lo llamó con esa voz firme que no dejaba lugar a dudas. Necesitaba hablar con él de algo urgente. Cuando finalmente se encontraron, le reveló sin rodeos el oscuro plan que había estado cocinando en silencio. Sema, con un brillo en los ojos que delataba su ambición, le dijo a Amit que había llegado el momento de quitar a Seylam de en medio. Y para lograrlo le propuso usar las debilidades de Emir. Sabía perfectamente que Emir tenía sus propios deseos, sus ansias, y que podía convertirse en la pieza clave para arrastrar a Seylam hacia una trampa de la que no habría escape. Amit la escuchaba con una mezcla de sorpresa y desconfianza, pero Sema insistió. Había que presionar, había que manipular, había que jugar con las emociones de todos hasta que el terreno quedara libre. Con cada palabra dibujaba una telaraña más peligrosa en la que ella misma se veía como la araña que todo lo controla. El veneno en su voz era evidente. Aseguraba que Seylam no merecía estar en el lugar que ocupaba, que era una intrusa,
una amenaza para lo que ella consideraba suyo por derecho. Y lo más escalofriante era la forma en la que lo decía, como si ya tuviera todo calculado, como si estuviera segura de que tarde o temprano Salem caería en la trampa que estaba tendiendo. En ese instante, mientras Sema y Amit tramaban su complot en la sombra, Salem estaba completamente sola, ajena a las conspiraciones que se cocinaban en su contra. Ella no podía sospechar que cada movimiento suyo estaba siendo vigilado, que su camino se estaba llenando de trampas invisibles. Y lo más perturbador de todo era que Emir, sin saberlo, estaba a punto de ser arrastrado al centro de ese juego de manipulación. Un juego en el que Sema pensaba usarlo como una marioneta más, sin importar las consecuencias. Porque para Sema no había límites. Si no podía tener a Karam, entonces nadie lo tendría. Karam no podía contener la angustia que lo consumía. Había recorrido la casa, las calles cercanas, había hecho llamadas, pero todo era inútil. Salem no estaba en ninguna parte. Cada minuto que pasaba sin verla, sin escuchar su voz, era como una eternidad que lo desgarraba por dentro. El recuerdo de las palabras de Khan se fue en un taxi, le retumbaba en la cabeza como una pesadilla, pero lo que lo atormentaba aún más era no saber hacia dónde, ni por qué, ni con quién. La incertidumbre lo carcomía y en su mente surgían escenarios que lo llenaban de miedo. ¿Había decidido marcharse sola o alguien la estaba obligando a alejarse? Con el corazón acelerado, salió de nuevo a la calle. Caminaba sin rumbo fijo, con la mirada desesperada de un hombre que busca en cada esquina una respuesta, un rastro, cualquier huella que lo conduzca a ella. Pero lo único que encontraba era el vacío. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Emir empezaba a convertirse en parte de una red que no comprendía del todo. Su nombre ya estaba en la boca de Sema y Amit, y aunque lo sospechaba, estaba a punto de ser manipulado para entrar en un juego donde lo usarían como un arma contra Salem. El contraste era brutal. Mientras Karam luchaba contra la impotencia y el miedo, Sema iba moviendo las piezas de su tablero oscuro con precisión calculada. Ella sabía que Karam, en su desesperación, sería capaz de cualquier cosa, y ese era justamente el terreno donde más podía lastimarlo. Salem, por su parte, caminaba sola sin saber que a su alrededor se estaban tejiendo conspiraciones que amenazaban con destruirla. Cada paso suyo era observado desde las sombras. Cada decisión era analizada por los ojos de quienes la querían ver caer. Ella, sin darse cuenta, estaba entrando en un terreno peligroso, donde las trampas no se veían hasta que ya era demasiado tarde. Karam, con el pecho ardiendo de dolor, juraba una y otra vez que la encontraría. Pero la gran pregunta era, ¿podría llegar a tiempo? Porque el reloj avanzaba y cada segundo la distancia entre él y Salem se hacía más grande. Y al mismo tiempo, Emir se iba acercando, sin sospechar que se estaba convirtiendo en un instrumento de un plan macabro. Un plan que no solo pondría a Salem en peligro, sino que también amenazaría con romper por completo el destino de Karam. La desesperación crecía, las sombras se alargaban y el tablero de esta historia estaba a punto de revelar su jugada más peligrosa. Le había indicado como refugio. Sus pasos eran cautelosos, cada movimiento medido. El miedo y el nerviosismo aún la acompañaban como sombras persistentes. Miraba atrás, de lado, revisando cada cajón, cada puerta, como si el peligro estuviera acechando detrás de cada esquina. Cada respiración que tomaba estaba teñida de tensión. Cada latido de su corazón le recordaba que no estaba sola. Pero antes de que pudiera siquiera relajarse, Karam apareció. Su llegada no fue silenciosa ni discreta. Estaba allí, firme, determinado, siguiendo cada uno de sus movimientos sin que ella lo sospechara. Salem, sorprendida y molesta, le pidió con firmeza que la dejara en paz, que entendiera que no quería volver a la mansión ni a los problemas que había dejado atrás. Karam, sin aceptar un no como respuesta, le dijo que necesitaba saber dónde estaría, que no podía ignorar lo que pasaba. La tensión creció hasta un punto casi insoportable. Salem cerró la puerta en su cara, pero él volvió a tocarla, insistente, decidido a quedarse allí hasta que ella no tuviera más opción que enfrentarlo. El conflicto escalaba. Karam quería control, quería proteger, aunque eso significara invadir su espacio. Salem solo deseaba libertad, un lugar donde respirar, donde empezar de nuevo sin la sombra de la mansión ni de su pasado. La distancia entre ellos se convertía en un campo de batalla silencioso, lleno de palabras no dichas, reproches contenidos y miradas que decían más que cualquier frase. Karam no solo traía palabras, llegó con acciones. Le entregó su ropa, su diario,
objetos que eran parte de su vida, intentando demostrar que su intención no era invadir, sino cuidar. Pero cada gesto suyo encontraba resistencia. Ceylan se mantenía firme en su decisión de no depender de nadie. Incluso cuando Karam abrió la nevera y comenzó a preparar algo para los dos, ella insistió en que no necesitaba nada, que la dejara sola. Y ahí, entre ingredientes y silencio, algo cambió. La convivencia forzada, aunque mínima, los obligó a compartir un espacio, a coexistir aunque ninguno lo quisiera admitir. Los gestos, las miradas y las acciones comenzaron a romper las barreras invisibles que ambos habían construido. Pero el peligro no desaparecía. Amit seguía acechando. Sema seguía moviendo sus piezas y cada decisión tomada en ese pequeño refugio podía desencadenar consecuencias que nadie podía prever. Karam insistía en quedarse, en protegerla, en no permitir que el pasado y las sombras del presente los separaran. Ceylan, con su determinación intacta, resistía, luchando por un espacio donde pudiera sentirse segura y libre. Y mientras ambos estaban atrapados entre la necesidad de unión y el deseo de independencia, la historia dejaba un hilo abierto. Nadie sabía qué más estaba al acecho en las sombras, ni qué giros inesperados los esperarían en el próximo capítulo. El corazón de la tensión latía con fuerza y mientras la puerta del refugio se cerraba, quedaba claro que este encuentro era solo el inicio de una batalla silenciosa que marcaría sus destinos para siempre.